Bienvenidos, buenas noches una vez más a No es un diván. Esta noche estaré con un invitado muy especial. Él se llama Diego Gómez, pero algunos lo conocen como Cerrero, otros lo conocen por ser el productor de Llorona, otros lo conocen por ser el gestor de Pacífico Records. Vamos a ver un poquitico más de todos esos Diegos. Diego Gómez Guzmán nació en Bogotá el 19 de mayo de 1979, hijo de Alfonso Gómez y Edith Guzmán, hermano de Eddie y de Juan, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad de los Andes y productor musical de la SAE en Melbourne, Australia, estudios que continuó cuando se va a vivir a Argentina. Su primer trabajo fue como profesor en un colegio en donde dictaba clases de historia del rock. Ahí empieza su búsqueda por un trabajo más cercano a la producción musical. Actualmente es el productor musical y director artístico de Llorona Records y de Discos Pacífico. También en las noches de fiesta es más conocido como Cerrero, DJ de top colombiano. Hola Diego, buenas noches, bienvenido. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Quiero hablar contigo, pero también quiero hablar con Cerrero. Quiero hablar con el productor de Llorona, el hermano de Eddie, el productor de Discos Pacíficos, y entonces arranquemos. Lo primero que te quiero preguntar, de entrada, ustedes son una familia muy unida, muy bogotana. Sin embargo, el hecho de que tengan sangre de Gamarra, herencia de tu madre, significa que en todo caso oías mucho vallenato. ¿Cómo era esa casa en el barrio Pablo VI aquí en la ciudad de Bogotá oyendo vallenato? ¿Ese es el inicio de todos esos Diegos al que he hecho mención? Hola Cata, gracias por la invitación. Qué rico estar aquí para charlar un rato. Eh, ¿Cómo era esa casa? Pues digamos que era una casa muy parrandera, ¿no? Mi papá y mi mamá siempre han sido como personas muy dadas a sus amigos, a la fiesta, a reunirse como a celebrar en familia, con la gente cercana. Y pues nosotros crecimos ahí. Mi papá, digamos que ha tocado toda su vida con su mejor amigo en un trío. Entonces siempre en las reuniones de familia pues había música en vivo, todo el mundo cantaba, se contaban cuentos, historias. Siento yo que nada, una familia de personas que emigraron a la ciudad pero que crecieron tal vez en ese entorno rural tanto de Gamarra como de Ubaque, mi papá, que les permitió como no sé, como tener como esa oralidad y como toda esa vida como tan, sí, como tan de campo, pues. Entonces ahí crecimos, en Pablo VI, y como toda esa zona pasamos buen tiempo de la vida. Ahí tuvimos, mis papás se mudaban, pero era como de una cuadra a otra. Entonces, pues sí fue el barrio donde crecí desde que era niño hasta que pues entré a la universidad. Y en esas fiestas caseras con música en vivo, ¿bailaban? Porque supe que no te gustaba mucho lo del baile. Esos son unos de los problemas de que me hubiera llegado la rebeldía rockera. Entonces, cuando llegó el momento de bailar, yo me las daba de punqueto y de rockero, y entonces era el único en la familia que odiaba bailar, hasta que mis primas, todas recién desempacaditas de Gamarra, más o menos me cogieron obligado y me enseñaron. Pero sí, por mucho tiempo no me gustó bailar. Ahora me encanta. Sí. Bueno, tuvieron una infancia donde precisamente por el hecho de ser de tu papá de Ubaque y también iban mucho a Chipaque, al lado de animales, el campo, una herencia que en todo caso está conectada con el campo. Hoy en día, ¿qué valor le das a esa enseñanza y a esa oportunidad, diría yo, un privilegio de poder también crecer en el campo? Hoy en día, ¿cómo le das el valor a esa enseñanza o a ese aprendizaje? Digamos que es la sensibilidad. Yo creo que en la ruralidad, tal vez se encuentra de verdad como todo lo que tiene que ver con resistencia. Digamos que pienso yo que las personas que se dedican al campo, la música que es del campo, digamos que responde de alguna manera como a lo que ha logrado tal vez sobrevivir a pesar de todo
digamos, progreso, pues que nos tiene ahorita también cuestionándonos muchas cosas. Entonces siento yo que en esa inocencia, sencillez del campo, pues hay como muchas cosas que aprender. Y eso fue lo que siempre me enseñó mi papá, mi abuelo, a caminar, a sentarse a tomar cerveza con la gente, eh, y a recorrerse Colombia, ¿no? Yo digamos que desde muy niño me acuerdo siempre madrugando, era coger el Renault 4, el Renault 6, el Renault 12 y eche carretera pues de Bogotá a Cali, a Buenaventura, a la costa, a Santa Marta, Cartagena, Honda, Chipaque, Choachí, como de verdad era la forma en que uno como que lograba entender de alguna manera en qué lugar estaba en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que sí, pues de acercarse al campo todavía tenemos mucho que aprender y pues sí le agradezco mucho a mis padres como que siempre haberme puesto como en esa confrontación de saber de dónde venían y pues de verdad como de tener ese lugar como sueño, de volver tal vez. Ellos crecieron en una generación que el sueño era venir a la ciudad, ¿no? Tal vez ahora pues como que esa generación pues ahorita estamos viviendo tal vez un proceso contrario, pues esperemos a ver qué pasa ahí. Sí, muchas personas que han pasado por este programa han mencionado sus viajes y sus paseos en carro. Andrea Echeverry, Mario Galeano, Iván Benavides, todos amigos y conocidos tuyos. Y sin duda pareciera que es un ingrediente indispensable para lo que tú has bien dicho, una sensibilidad y un reconocimiento a una diversidad que seguramente quienes hemos vivido solo en la ciudad ha sido distinto. Supimos que tu papá es ingeniero electrónico, pero muy amante de la música y que incluso tiene hoy en día una agrupación que se llama Si Me Llaman Boys, que es un trío, pero de dos, en donde canta música boleros y llanera. ¿Qué tanto te ves reflejado en tu papá? No, pues digamos, la sangre llama, ¿no? Sí, ¿no? Mi papá me enseñó como a entender la música, como a ver realmente qué hace pues que una persona, digamos, tenga ese poder de transmitir un sentimiento pues a partir de interpretar un instrumento o de cantar. Él siempre ha sido un cuentero, un showman, es el que se para, se roba el show de la fiesta, siempre está echando historias, chistes, cuentos, tiene una memoria grandísima. No, la verdad, ojalá tuviera yo un poco más de eso porque si bien me gusta también pararme en un escenario y hacer pues con mis cosas de música, digamos que siento yo que no tengo ni la mitad de la personalidad que tiene él como para mantenerlo a uno entretenido. Te iba a decir que pues la familia Gómez Guzmán, sin duda, una familia musical, así sea solamente como parte del entretenimiento fines de semana. Pero la música siempre estaba allí. ¿Qué sonoridad de todas las que tuviste oportunidad de crecer en prevalece hoy en tu día? No, yo creo que todo lo que escuché de mi entorno familiar y de la música con la que crecí sigue presente. Digamos que pues mi mamá es vallenatera a morir y hay vallenato que a mí me encanta. Recuerdo mucho que ella siempre me pone pues la canción Coro de la niña Emilia y tal vez de ahí como que empecé a acercarme a todo ese folclore del Caribe. Mi papá ha sido siempre un gran amante del Joe, de Fruco, del grupo Nietzsche, pues toda esa música sigue, digamos, marcando pues como influencia en todo lo que yo hago. Digamos que fue como un primer acercamiento, ¿cierto? Y lo que decía, tal vez uno va creciendo y llega un momento como de uno buscarse su lugar en el mundo y pues ahí también empecé yo como a descubrir otros lenguajes y otra música que creo que en últimas como que esos puntos de conectar como toda esa música con la que crecí en casa, con la que luego pude descubrir por mi lado, pues es lo que ha determinado como las apuestas de Llorona y el sonido que buscamos desde los sellos pues con los que trabajamos y desde la música que yo hago. Sí, pues pero básicamente todo con lo que uno crece siempre queda ahí como en el ADN y en la memoria. Y se lo pasaremos a nuestros hijos, o sea,
En mi caso no sé muy bien qué pasará, pero en el tuyo seguro será mucha música. Digamos, con esto quería dejar claro que claramente Diego es músico, digamos, por supuesto, ya lo contamos al principio del programa que estudiaste administración de empresas, pero también hiciste estudios en producción. Pero yo, Catalina Ceballos, algo te conozco, conozco tu carrera y sé que además del músico, que además del oficio de producción, que además es un oficio de una disciplina técnica muy específica, a mí personalmente me parece que eres un gran gestor. Conoces y reconoces los procesos asociados a la música, no solamente los que se refieren a tu disquera, o a las disqueras, sino en general a esos procesos. Y por eso me atrevo a decir que Diego Gómez entraría también en la categoría de un gran gestor. Si coincides conmigo, ¿cuál sería el origen de ese gestor? Pues mira, tal vez tú lo dijiste, yo tuve la oportunidad de estudiar administración de empresas, yo me gradué muy joven del colegio y si bien quería estudiar ingeniería de sonido, como que en ese momento no habían muchas opciones aquí y pues ahí está el tema también de que mi papá nunca se dedicó a la música, entonces era como, vea, tiene que estudiar algo que le dé plata, que le permita tener una carrera, no sé qué. Entonces pues yo pues como que sin echarle mucho pensamiento al tema, pues decidí entrar a estudiar administración de empresas. Duré un buen rato en graduarme, pues porque bonito de estudiar en los Andes es que uno puede como ver las materias que quiera, entonces pues yo veía materias de literatura, de artes, de música, entonces como que yo aprovechaba la universidad a mi manera mientras iba cumpliendo ahí los requisitos de administración, eh, pero siempre me gustó el tema de gestión pública, creo que es una de las materias que disfruté tal vez de la carrera. Y también me gustó entender un poco el mundo del mercadeo, ¿cierto? Es decir, cómo se venden las ideas y cómo vivimos en últimas como en este laberinto publicitario en donde todo el tiempo nos están poniendo cosas a la venta, nos están llevando a consumir de cierta manera. Entonces, digamos que entender todo eso, pues aportó también mucho en mi carrera. Yo creo que entender como el sector público, entender lo que implica los contratos, los proyectos, pues creo que fueron cosas que me quedaron de ahí. Y en últimas yo siento que pues mi labor como gestor es básicamente poder como visualizar una idea que se puede traducir en un concepto y una historia que podemos contar y que a partir de ahí se estructura un proyecto que podemos, digamos, gestionar tanto desde la parte financiera, operativa, gerencial y pues que en últimas ese proyecto redunde en la posibilidad nuestra de hacer discos bonitos y de trabajar pues por la música increíble que se hace aquí en Colombia, que creo que es en últimas como nuestra obsesión. Pero sí, yo creo que todo ese camino de, de siempre estar como, por ejemplo, no sé, toda mi vida yo he montado fiestas, conciertos, hacía fiestas de música electrónica, cuando tocaba en grupos de punk, cuando era joven yo montaba los conciertos, conseguía el sonido, vendía las boletas, conseguía cerveza para vender, entonces digamos que es toda como esa iniciativa de resolver, ¿no? Eso me enseñó a mí un gran maestro como en el tema de producción de eventos, me decía que el verbo del productor es resolver. Si a usted le pone una tarea, no me traiga más problemas, sino resuélvala. Ese es su trabajo, resolver. Entonces, digamos que como que en este entorno de la escena musical colombiana, yo creo que hace falta es eso, ¿no? Como si queremos hacer un disco, pues no hay nada, pero necesitamos inventarnos una historia, gestionar una plata, montar el proyecto, traer a la gente, que sea viable. Y yo creo que esa es mi vocación tal vez como gestor. Bueno, vamos a entonces a dejar al gestor a un lado y yo quiero hablar con ese punk. ¿Cómo así? O sea, estamos hablando con una mamá de Gamarra, son unos 3 hijos rolos, tú ya en la universidad, o no sé si fue antes, y tienes una banda de punk, porque por ahí también pasó Mario Galeano, que también tuvo banda de punk. Me llama mucho la atención que ese sea como, en todo caso, un lugar de paso. ¿Por qué? ¿Qué crees que motiva eso? Y en tu caso, ¿cuál fue particularmente? No, pues eso fue,
Es que ese fue el mundo en el que vivimos en los 90, ¿no? Es decir, cuando uno empezó medio a tener conciencia de que era una personita, pues tenía un televisor en donde los grandes ídolos eran Guns N' Roses y Metallica, en donde todo lo chévere para un chino que crece en Bogotá tenía que ver con lo gringo, ¿no? Luego llegó Kurt Cobain, imagínate todo ese, uno con mamá de gamarra, papá de Uaki, llega un tipo a decirle a uno que lo chévere es estar deprimido, oyendo y incluyendo guitarras ahí en el escenario, pues de alguna manera uno se está independizando de la casa, entonces cae ahí, ¿no? Y pues ahí yo creo que caímos varios, creo que fue un momento histórico que fue determinante. Pero bueno, yo creo que también de ahí quedan cosas. Yo siento que como productor y nunca he dejado como, a mí me gusta que las cosas sean así crudas, ¿no? Como el punk. Es decir, como que en esa esencia de lo que no es perfecto, pues creo que hay mucha belleza. Y justo ahorita con tanto computador y tanto autotune y todo eso, pues no sé, creo que tiene un valor apostarle a que la música tenga como ese corte de crudeza también. No, dices eso y ahí mismo se me va la cabeza tu estudio con esa belleza de consola que tienes tú, que tiene de todo menos de ser un gran computador. Esa sí es la gran nave espacial. Yo creo que sí, el punk además yo creo que en tu caso se ve reflejado en la capacidad de resistir desde la independencia. A propósito de eso, en el año 2007 decides fundar con tu hermana Eddie y otro socio Llorona, que también me parece un acto de resistencia, de anarquía. Desde acá lo vamos a hacer y vamos a hacer esto. Quiero saber todo sobre Llorona y quiero que muchas personas y los que nos están viendo que se enteren qué es Llorona, qué los motivó para hacerlo, cuál fue la inspiración y, y una pregunta antes de todo eso que de pronto es la más fácil de resolver es ¿a qué le rinden homenaje con el nombre Llorona? Mm, bueno, empecemos por ahí. Llorona, digamos que no tiene así como una explicación muy trascendental. Estábamos haciendo como una lluvia de ideas pensando en nombres y justo estábamos escuchando un disco de Chabela Vargas que estaba cantando La Llorona. Y bien, ahí salió la idea de pongámosle Llorona Records y pues así se quedó. Yo debo aceptar que por varios años no estaba como tan convencido del nombre, ya con el tiempo como que uno se acostumbra y pues hasta me terminó gustando. Eh, pero sí, Llorona es un sello disquero independiente y es una fundación de gestión cultural. Nosotros llevamos trabajando más de 13 años. Como tú bien lo dijiste, en el 2007 fue como el año en el que nos organizamos y empezamos como a trabajar ya en serio. Eh, y en ese momento, digamos que, o sea, yo había tenido el sueño de tener mi estudio, de tener un sello disquero, pues porque era de verdad como mi pasión, los discos, la música, toda la vida, a pesar de las vueltas que di, era como la constante que siempre estaba ahí presente. Pero digamos que en ese momento pues ya discos no se vendían. Yo creo que el 2007 fue tal vez el momento en que la piratería estaba como en un pico a nivel mundial, pero sobre todo en Colombia, pues tú salías y te vendían USBs, te vendían CDs piratas, ya nadie compraba un disco, no había plataformas de streaming, entonces como que realmente en ese momento creo que decidir hacer un sello pues era una locura. Eh, pero digamos que sí fue algo que me movió mucho, fue que en esa época yo estaba viajando bastante por Colombia, como a festivales de música tradicional, y yo sabía que lo que quería hacer era dedicarme a grabar esa música, ¿cierto? Y ayudar de alguna manera a que esos artistas que tal vez estaban o que yo sentía tenían algo tan poderoso, pues no tenían en últimas quien los ayudara a resonar desde los centros de consumo, desde las ciudades, que es donde se mueve en últimas todo. Entonces, con un amigo, abogado, muy revoltoso él, digamos que nos sentamos a echar cabeza y lo que se nos ocurrió fue crear la fundación. Fue como, o sea, vamos a hacer un sello disquero, pero esto no es para vender discos. Esto va a ser una fundación y vamos a gestionar la plata que necesitamos para hacer los discos que queremos hacer. Eso sí lo teníamos claro.
Y este tipo, mi amigo abogado, se escribió unos estatutos que yo los leo y todavía se me agúa el ojo porque era una vaina como, o sea, como que tú lees eso y es un tratado de cómo a través de la gestión cultural íbamos a cambiar el mundo. Entonces fue muy bonito porque digamos que sí fue como un norte y partió mucho como de un idealismo y de una inocencia y de querer hacer una empresa que se dedicara a la cultura y pues por la vocación de cuidar la música que en ese momento nos estaba llegando. Justo en ese entonces, pues mi hermana regresó a estudiar gestión cultural, pues que en ese momento era un tema muy nuevo en Colombia. Ella estudió en Flaxo, en Argentina, y empezamos a ver la posibilidad de trabajarle juntos al tema, ¿no? Ella igual pues quería y tenía muchas posibilidades pues de vincularse laboralmente a otros trabajos y no quería dejarlas pasar. Entonces ella entró a trabajar en varias cosas mientras yo pues montaba el estudio, nos reuníamos de vez en cuando, le trabajábamos allá a la fundación por los laditos. Eh, pero ese fue el nacimiento del sello. Digamos que la cosa fue creciendo a partir de la fundación. Luego separamos un poco las dos cosas, aunque trabajan muy de la mano. Digamos que el sello, el estudio tienen como su espacio más en el modelo de una SAS, de una empresa con ánimo de lucro, y la fundación pues trabaja todo el tema de gestión de gestión de proyectos para el sector de la música en Colombia. Y en la medida en que fuimos creciendo, pues cada vez demandaba más tiempo el asunto hasta que finalmente mi hermana decidió pues también dejar su trabajo y dedicarse a la fundación y a Llorona Records. Sí, ahorita que estaba justo llenando esa hoja de vida de la EAN para ese trabajo que hicimos del BOM contigo, pues a mí me da risa porque a mí ponen experiencia laboral y realmente mi experiencia laboral es Llorona. Yo nunca quise emplearme ni quise apostarle a mi empresa, pues creo que después de todos estos años como que le da a uno mucha alegría y felicidad sentir que la paciencia y la persistencia pues empieza pues a dar sus frutos. Yo ahorita siento que Llorona es, no sé, es como un sueño de hecho realidad y lo que me asombra más es que siento que cada año seguimos creciendo casi sin quererlo. Entonces me emociona mucho pues pensar en qué va a pasar en los próximos 10 años con la empresa. ¿Tenías 30 años entonces cuando empezaste con Llorona? Yo creo que un poco menos, yo creo que un poco menos, sí, tal vez desde los 25 yo me fui a estudiar, Wow. no, mira, yo monté el estudio como en el 2006, en el 2007 grabamos el disco de Mr. Gómez en Bombay, que fue el primer disco ahí que grabamos en el estudio. También le grabé un disco a mi papá, Si Me Llaman Boys, después de 40 años, pues mi sueño era poderlos grabar a ellos también ahí en el estudio. Y luego me fui a estudiar, o sea, ya teníamos la idea de Llorón andando, pero me fui un tiempo a vivir a Australia y a estudiar producción de música allá. Y cuando regresé, pues ya digamos que la cosa cogió más forma pues nos le dedicamos de lleno a la empresa. No quiero que dejemos de hablar de Llorona, entonces nos vamos a ir a un pequeño corte y volvemos con Diego Gómez y Llorona Records. Bueno, vamos a seguir hablando con Diego de Llorona, porque además quiero que lleguemos también a Discos Pacífico. En Llorona, que espero en este momento estén nuestras audiencias viendo la página, en Llorona ustedes con los proyectos que tienen de música, los producen, los documentan, los promocionan y representan artistas, digamos, eso dentro de la cadena de valor viene siendo casi que todo, ¿cierto? Particularmente me llama la atención que en Llorona ha estado muy vinculado el Caribe o la zona insular. ¿Eso tiene una razón de ser? ¿Y de nuevo ahí entra Gamarra o estoy perdida? Yo creo que sin quererlo o tal vez buscándolo, como que las pasiones han guiado el destino y cómo se ha movido Llorona. Yo pues casi que en este momento podría decir que hemos trabajado con música de todo el país, pero sí hay una pasión muy grande por el Caribe, por el reggae, por el dub, por el souk, por la salsa, por la música antillana, la música insular.
digamos que en el momento en que yo empecé a apasionarme como más seriamente por la producción, digamos que mi motivación sí fueron todos los productores de música dub. Y esta música pues nació en Jamaica, y es la música, digamos que es en donde el ingeniero y el productor como que toma el control de transformar una obra y convertirla en otra cosa haciendo uso de la consola como un instrumento, ¿no? Entonces todo lo que fue la música de King Toby, de Lee Scratch Perry, de Matt Professor, pues a mí personalmente como que apenas escuché eso, yo como que quedé wow, fue un momento así determinante. Entonces como que todo el tiempo, pues digamos que lo más cerquita que tenemos nosotros a Jamaica podría ser Providencia, entonces siempre soñé con ir a Providencia. Cuando lo conocí quedé enamorado de Providencia, y pues la vida nos fue poniendo en el camino también pues hacer grandes proyectos allá, y de alguna manera poder pues como dejar nuestro aporte como en ese camino musical del Caribe insular colombiano. Entonces, sí, yo creo que resultamos ahí porque la pasión lo va llevando a uno, pero también digamos que no sé, grandes coincidencias. Creo que fue muy bonito como todo lo que pasó con conocer a Elkin Robinson, con trabajar en el teatro de Providencia, en el Midnight Dream, en All Providence Records, que fue otro proyecto muy grande que tuvimos. Y todo eso pues me llevó a vivir 2 años en Providencia, a compartir con mucha gente pues en las islas. Tengo grandes amigos y recuerdos muy bonitos como de ese momento, y pues aún todavía seguimos trabajando en cosas que tienen que ver con músicas del Caribe. Creo que es uno de nuestros fuertes. Diego, si tú no tienes la oportunidad de ir a Providencia, de conocer, de vivir en la isla, de tener amigos cercanos, o mejor, sabiendo y conociendo lo que ya conoces de las islas, en particular de Providencia, ¿qué crees que pasa en el centro que poco conocemos y poco nos acercamos? Es decir, yo recuerdo haber oído a Berta Harker, que es producida por ti o hace parte de tu sello, ¿no? ¿Te acuerdas que una vez hablamos del tema? Y por supuesto sabemos que han grabado y producido a Elkin Robinson. Si no es así y no es Llorona quien le apuesta, ¿cuál sería la visibilización de esos sonidos hoy en día? Mm, Pues mira, digamos que el tema de las islas es muy complejo. O sea, yo creo que la relación de Colombia continental con las islas de San Andrés y Providencia ha sido históricamente bastante complicada. O sea, esto que en un momento se llamó la colombianización de unas islas que vienen pues de una herencia de criol anglo, ¿cierto? Pues fue algo que culturalmente yo creo que todavía no nos perdonan en las islas. Luego, pues todo el tema, digamos, de volver a San Andrés, un San Andresito con estas políticas de puerto libre, que llevaron, digamos, también a un gran desplazamiento de la población criol, y toda la relación estatal como de proyectos que no tienen como continuidad clara y como una política digamos, un poco coherente con la diferencia cultural que tenemos con la población nativa de las islas, pues ha hecho que los procesos sean bastante complejos de lo que pasa allá. Nosotros tuvimos la oportunidad de concertar con la comunidad y darle vida a un proyecto que en ese momento, digamos que era un sueño para nosotros, pues por la posibilidad de trabajar allá, pero también para mucha gente joven en las islas que veía, digamos, en el teatro Midnight Dream y en All Providence Records la posibilidad de convertir a Providencia en esa puerta que conectara a Colombia con el Caribe criol y al Caribe criol con Colombia. Digamos que es algo que, o sea, digamos, tiene mucho público, porque si tú ves en Bogotá los festivales de reggae, las bandas, o sea, el reggae es una música global, pues que tiene una audiencia grandísima, y creo que tal vez es muy fácil acercarnos a partir de ahí, de lo que es la música del Caribe para todo Colombia, pues porque no solo reggae, sino el soca, el soca, siempre han estado sonando. Pues yo me acuerdo en las minitecas cuando uno era pelado sonaba en Medicine Man de Casab y todo eso. Es decir, siempre ha habido como un intercambio. Si tú vas a Barranquilla, Cartagena, como que hay mucha influencia también de música africana, pero yo sí siento que, o sea, es bonito
en el intercambio hay muchas posibilidades de sacudir las cosas y a veces lo que siento yo es que las islas también están como en un status quo, encerradas como en un tema interno que necesitan tal vez un poquito de aire que les permita como visibilizar o como tener energía nueva para volver a poner a sonar lo que está pasando allá. Hay grandes artistas, hay mucha música muy bonita y pues ahorita la verdad lo que yo estoy viendo es que los pelados que pasaron por ese proceso están liderando cosas muy chéveres, que en últimas era el sueño de todos cuando trabajamos ahí. Entonces yo esperaría que sigan saliendo más artistas como Elkin, pues que ha hecho una carrera tan bonita y que ha vuelto a poner en el mapa todo, pues digamos que nosotros tenemos esas islas y que eso hace parte de toda esa diversidad cultural colombiana. Yo creo que los medios tienen una responsabilidad, pero eso nos daría como para 3 programas más. Nos vamos a saltar porque desafortunadamente el tiempo corre. 13 años después nace otro proyecto. Y como tú bien lo has dicho a lo largo de toda la entrevista, y quisiera destacarlo porque es lo que ha logrado y creo yo definitivamente es el resultado es producto del reconocimiento a los procesos. No es solamente grabar y mezclar o masterizar y ya, sino que realmente les interesan los procesos. 13 años después nace Discos Pacífico y con Discos Pacífico también tienen un importante proyecto detrás de la grabación, de la masterización y por supuesto de la circulación de las músicas del Pacífico, un interés particular y auténtico de parte de ustedes en la ancestralidad. La ancestralidad pareciera que a muchos nos toca como estarla machacando para que haya un reconocimiento desde las políticas públicas hasta los medios de comunicación o hasta los amigos de uno. ¿Por qué ustedes insisten en ese tema? Y más que, digamos, sí, ¿por qué insisten en el tema de la importancia que la música esté asociada a una ancestralidad? Pues mira, esa es una discusión exacto que es hasta chistosa porque a mí a veces digamos que me encuentro explicando algo que yo creería que es bastante obvio. O sea, es decir, detrás de todo este tema de entender pues que la música de gaita, que la música de marimba, que la música tradicional de Colombia en últimas nos está contando esa historia de esa ruralidad en donde digamos, se vive el conflicto que ha marcado nuestra historia en los últimos 50 años, en donde también están las respuestas a muchas de las cosas que podrían darnos tal vez el giro que desde la política podría representar como una nueva esperanza para el país. Están las historias de las personas que nunca han sido escuchadas, que han sido excluidas. Están las historias de los campesinos que hoy en día están luchando por su tierra, por su territorio, y en últimas el conflicto de Colombia es un conflicto por la tierra, ¿me entiendes? Entonces, claro, hay unas explicaciones que uno podría entrar en muchas, digamos que en muchas cosas desde lo social, lo político, lo cultural, pero la respuesta más sencilla y es lo que yo creo que es muy importante entender es que de verdad esa música con la que nosotros trabajamos es única y al ser única, digamos que le da una ventaja competitiva en el mundo. O sea, es decir, si tú vas a un festival de música en Europa, eh, muy seguramente lo que ellos no tienen es lo que podría ofrecerle los gaiteros de San Jacinto o Canalón de Timbiquí. Es decir, la historia de Colombia a través de un sonido que nació, creció aquí y que cuenta la historia de este país. Entonces yo creo que digamos que la respuesta más fácil es por qué le apostamos a eso, es porque realmente es una música que tiene un mercado y que es una música con la cual no entramos a competir porque nadie más la puede hacer, ¿me entiendes? Es decir, tú puedes ahorita encontrar grupos de cumbia en Australia, pero si alguien quiere escuchar cumbia de verdad va a tener que venir aquí, irse a San Jacinto, buscar a Calmero Torres y sentarlo a tocar, ¿me entiendes? Entonces digamos que la apuesta nuestra es desde reconocer cómo ahí hay un lenguaje único, un lenguaje auténtico, y tal vez hay una reflexión muy fuerte frente a eso, como a entender nuestro lugar en el mundo y cómo esta música en últimas está contando esa historia que debería ser la historia, digamos, tal vez más visible de Colombia. No sé, creo que por ahí va la cosa.
Pues ahorita vamos a hacer un pequeño corte y retomemos porque sí hay algo que me interesa de lo que has dicho. Ya volvemos. Diego, entonces estabas diciendo que es importante, casi que competitivamente, es un buen lugar, porque nadie más lo hace, porque es difícil competir, porque, pues sí, porque digamos ustedes están en la punta de la lanza de estos procesos. Eh, Sin embargo, te quiero preguntar para que ahondemos un poco en lo que dejamos antes del corte, y es que ustedes lo hacen desde un lugar de pensamiento independiente. De hecho, el negocio también muchas veces lo hacen divulgándolo a través de plataformas alternativas. Representan artistas que nadie más lo haría. Ahí hay pasión, ahí hay juicio, ahí hay rigor. Y es claro, 13 años han demostrado tanto que pueden ahora tener discos Pacífico. Pero quiero saber cómo les ha ido. Son emprendedores culturales en un país como Colombia. Sin pelos, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo ha sido ese camino, el del emprendedor, el del empresario cultural? Mira, es un camino complicado, es un camino de mucha paciencia, es un camino de ser bastante recursivos para no dejar hundir el barco, ¿cierto? Eh, es decir, el modelo de negocio de Llorona como que se alimenta de muchos lugares para poder hacer lo que hacemos. Eh, pero qué te digo, en este momento los que trabajamos en Llorona pues vivimos de Llorona, tenemos digamos que un salario digno. Entonces yo creo que con el tiempo como que la empresa ha ido encontrando su forma de andar y lo que te digo y tal vez es lo que a mí más me sorprende, yo nunca he terminado un año, digamos, claro, asustado siempre porque uno de emprendedor en una empresa siempre está asustado de que el otro mes qué va a pasar, pero siempre cerrando el año siento que el año que viene va a ser mejor, ¿no? Entonces eso para mí es una señal de, digamos, pues como bonita, ¿no? De cómo vamos. Eh, entonces yo pensaría pues que como emprendedores aquí estamos, ¿no? Remando, remando y pues viviendo de nuestro negocio y sabiendo que es lo único que queremos hacer y a lo que le dedicamos todo el tiempo. Digamos que no es un juego, yo a veces pienso eso y también es una reflexión como que uno hace desde la música, ¿no? Yo muchas veces cuando empiezo a trabajar con un artista, digamos que trato de ver si de verdad él se ve dedicándole su vida a su instrumento, a su arte, o si simplemente lo tiene, pues porque sí hay una pasión ahí, pero todo el tiempo y toda su energía se lo está dedicando a otra cosa, porque siente que va a vivir es de esa otra cosa. Entonces ya ahí uno empieza como a mirar, o sea, si aquí no le vamos a meter a esto es porque le vamos a dedicar todo el tiempo y la energía a que esto funcione, porque de otra manera yo creo que no, que las cosas no se logran. Bueno, los proyectos que ustedes han manejado en Llorona han funcionado claramente. Hablemos de Discos Pacífico. Discos Pacífico, como dijimos ahorita, es un proyecto nuevo y, como lo dice su nombre, pues representa y estarán circulando sonidos del Pacífico. ¿Cómo surge Discos Pacífico y del aprendizaje que tienen de Llorona que traen a Discos Pacífico? Y entonces mi pregunta es, ¿siguen también otros sonidos o vamos a parar allí? ¿O cuál es, digamos, veo como una extensión de Llorona? Seguramente sí, con un recorrido que es importante. ¿Qué va a ser de Discos Pacífico y va a haber más? Es decir, ¿cómo se proyectan? Porque me gustó mucho que dijeras, y además lo agradezco porque no todos lo hacen, y es que ¿cómo estará Llorona en 10 años? Pues en 10 años tú vas a ser un hombre ya de, ¿qué? ¿50? Pues sí, porque si yo tengo 60, tú tienes 50, y entonces ya es un mundo, mucho tiempo en un proceso importantísimo. Entonces la primera pregunta, ¿qué es por qué surge Discos Pacífico? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la inspiración? Y segundo, y entonces, ¿cuál es el futuro que ves para estos dos proyectos? Pues mira, digamos que poco a poco también la pasión nos ha llevado como a acercarnos a la música del Pacífico, ¿cierto? Del Pacífico, el primer disco que yo hice del Pacífico fue el disco de Tamborito Nuquí,
un disco de unas cantadoras que nunca habían grabado y de un ritmo, digamos, que está casi que en extinción, que es el tamborito, que se interpreta en la costa norte del Pacífico y va hacia Panamá también. Eh, y en ese momento también me dio la locura de irme todos los años al Petronio Álvarez, cuando descubrí pues toda esa magia de ese festival y empecé a conocer más de cerca pues todo lo que había detrás de la música de marimba, pues nada, me enamoré perdidamente de eso y pues claramente queríamos tener en nuestro catálogo y en nuestro trabajo discos del Pacífico. Eh, por cosas de la vida resulté conociendo a Nidia Góngora, de Canalón de Timbiquí, cuando estábamos en Providencia. Mira qué bonito, Nidia viene del Pacífico y nos fuimos a conocer al otro lado en el Caribe, en Providencia, y de ahí nació la canción de Mar a Mar. De ese viaje y como esa reflexión frente al encuentro de esos dos mundos, digamos que son el Pacífico y el Caribe, y pues que tienen una historia, digamos, tan similar. A Nidia la conocí cuando justo Mario y Quantic fueron a grabar a Providencia. Yo en ese momento manejaba el estudio de Providencia, All Providence Records, y llegaron ellos después de una gestión que hicimos todos, pues súper bonita. Se logró llevar a Onda Trópica a grabar su segundo disco a Providencia. Y ahí llegó Nidia, nos conocimos y nos empezamos a hacer amigos. Y después de la experiencia en Providencia, hicimos otro proyecto en San Cipriano, cerca de Buenaventura, donde pues nos conocimos aún más. Y en ese momento, digamos que yo sabía que queríamos hacer el disco de Canalón, porque el proceso que lleva Nidia, digamos que estaba en un punto supremamente importante y emocionante, y ella como lideresa del Pacífico, como esa cara fresca que estaba volviendo a poner la música del Pacífico a sonar en el mundo y que estaba vinculada a proyectos tan distintos como Onda Trópica, como Quantic. Yo sabía que podíamos apostarle a hacer un disco que de verdad como que marcara la carrera de Canalón en un antes y un después. Y me senté, me acuerdo, en el BOM. Esa fue una de esas reuniones de mercado cultural. Nos sentamos y tomamos la decisión de hacer de Mar y Río, de gestionar ese disco. Y pues nada, pues fue el disco de Canalón que nominaron el año pasado a los Latin Grammys. Digamos que le dio a Nidia el reconocimiento que se merece por su labor y su proceso con Canalón. Y nos dimos cuenta, digamos, que teníamos que aportar y que la escena musical de lo que está pasando en el Pacífico es como cuando tienes como madera lista para quemar y es botarle un fósforo y va a estallar. Yo creo que ese es el momento en el que es importante uno estar presente como sello y poder detonar el proceso, ¿no? Entonces, digamos que esa experiencia con Canalón, y se fueron alineando los astros, llegó la oportunidad de trabajar con Territorios de Oportunidad, y ellos nos pidieron una propuesta para hacer un sello para el Pacífico. Y lo que nosotros creamos con Discos Pacífico es un espejo del modelo Llorona, pero pensado en que este sello, digamos, sea ese laboratorio creativo en donde se va a detonar, digamos, como le vamos a dar ese empujoncito que hace falta para que esa escena pueda tener un público más grande, para que, digamos, que de alguna manera logremos crear esos puentes que van a hacer que el diálogo entre el territorio y las ciudades se transforme en oportunidades de sostenibilidad, de crecimiento, de producción de calidad. Y pues con Territorios de Oportunidad nos aliamos y le dimos vida a este nuevo proyecto que se llama Discos Pacífico, que es pues un sello hermano de Llorona con el que estamos muy felices. El primer lanzamiento fue el disco de Agrupación Changó, que lo produjo Iván Benavides, que también trabaja con nosotros en el sello. Ahorita acabamos de salir del estudio de grabar a Bejuco, que es así como el nuevo sonido de Tumaco, para que estén atentos. O sea, es de los mejores discos que hemos podido hacer, un proyecto impresionante, un talento increíble y sobre todo un sonido muy fresco, pero también muy enraizado en la tradición, pero también con un lenguaje muy contemporáneo y muy vigente, como que con el que queremos también romper barreras y traer público nuevo. Pues la música del Pacífico, pues digamos que Colombia ha ido como redescubriendo toda esa riqueza, pero todavía es una historia que está por contar y es una historia que tú sientes
afuera, que es como, es como lo que la gente quiere descubrir ahora, ¿no? Pasó en un momento con la música de gaita y la cumbia, y pues ya la cumbia es un fenómeno global. Ahorita el Pacífico es como lo que la gente, solo los que saben conocen afuera, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que es un buen momento para apostarle ahí y muy seguramente digamos que va a haber cosas muy bonitas para los grupos que salgan de este proceso de Discos Pacífico y sobre todo, o sea, es que más allá de cualquier cosa, yo creo que de alguna manera es darnos cuenta de todo lo que tenemos por aprender, de cómo se ha manejado este proceso de relevo generacional, de cuidar la tradición, de enseñar la música tradicional en las comunidades del Pacífico. Es que ahí hay un espíritu de comunidad, de territorio, de medio ambiente, que es una cosa impresionante y yo creo que es mucho más lo que nosotros tenemos que aprender, ¿cierto? De ahí. Entonces es bonito contar esa historia. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y recuerdo que el día del lanzamiento hicieron la infografía que vamos a estar viendo en este momento en pantallas, y es en todo caso, detrás de cada proceso hay unas historias de vida, hay un entorno y como tú bien has dicho, un territorio. Rápidamente, porque ya casi nos tenemos que ir. Has estado trabajando los últimos meses, casi que el último año, con artistas del Pacífico. Esta pandemia devela una precariedad de los artistas, en particular los artistas de las regiones. ¿Qué has visto que no hemos visto nosotros? No, pues a ver, yo creo que en últimas la pandemia, cuando pasemos esta página, espero sea pronto, pues nos va a dejar de cosas pues muchos aprendizajes, ¿no? Lo que he visto es que la gente no se, digamos, no se vara, ¿no? Todo este proceso de preproducción de Discos Pacífico, de gestión, con Guapi, con Timbiquí, con Tumaco, lo hemos hecho así como estamos tú y yo a través de Zoom y ha sido impresionante porque hemos logrado generar como un sentido de familia, un sentido de trabajo en red, de sello, de equipo, que es lo que en últimas queremos que le dé vida pues a todo el proceso de Discos Pacífico. Pero lo mismo, o sea, yo creo que lo que he visto trabajando con gente en las regiones es que todos tenemos que aprender mucho de ahí. O sea, es decir, la música en últimas, en un lugar como Guapi, es parte del hecho de estar vivo, ¿cierto? De celebrar, de llorar, de de enseñar, de compartir con los viejos, de aprender. La música se ve como algo que es esencial para la vida de la comunidad y los procesos de las agrupaciones musicales siempre tienen un proceso de gestión detrás. Y yo creo que ahí hay tal vez un modelo que es una posibilidad para una industria musical post pandemia, ¿no? Y que sobre todo es un modelo que es muy cercano a la música que a nosotros nos mueve el piso. Entonces yo creo que en últimas lo que debemos hacer es lograr apoyar esos procesos, dejando a un lado como todo este anhelo digamos, como esta relación que siempre se extiende de la música como el showman, la tarima, el estrellato, como esa vida de estrellas que también viene mucho de ese modelo gringo. Y yo pensaría que la respuesta tal vez está en eso, en la música como proceso, en la música como el lugar en donde nos encontramos para darle fuerza a las pasiones de la vida. Y sobre todo en entender que esa música nos permite relacionarnos con nuestra comunidad y con el territorio que habitamos. Yo creo que eso es lo que debemos estar ahorita aprendiendo del Pacífico. Así es, y creo que la música y la mayoría de las expresiones artísticas, no voy a decir que todas, mal haría en generalizar, son expresión de nuestra cultura y sin duda, así estemos en Bogotá, pues el Caribe hace parte de nuestra cultura y el Pacífico hace parte de nuestra cultura. Y a mí me da mucha lástima porque ya tenemos que cortar y me quedé sin hablar con Cerrero, al cual me lo he parrandeado en más de una fiesta. Eso, o sea, Cerrero, para quienes nos están viendo, es el alter ego DJ y productor de dub que hace Diego y hace unas fiestas increíbles. Y quería también que habláramos de la asociación de sellos independientes de América Latina que tú diriges y que no pudimos, pero pues con eso quiero cerrar para que las personas que nos están viendo vean que
En Chapinero, en la carrera novena con calle 60, hay un estudio con una consola enorme en donde se han grabado los mejores músicos de las regiones de este país. Diego, antes de irnos, tengo unas preguntas que te voy a pedir que me contestes con lo primero que se te venga a la cabeza. Libro. 1984. En este momento. Película. Asesinos por naturaleza. Comida favorita. A ver, ¿qué será? ¿Pasta? Tal vez. Claro, claro, me parece perfecto. Canción. Canción, tú me acostumbraste. Una comida íntima con. Carolina Sanín. Expresión favorita. Cerrero. Diego Gómez, desde DJ hasta productor, desde gestor hasta empresario, desde músico hasta padre de familia, un representante de las músicas colombianas, un defensor de la diversidad sonora del país. Gracias por acompañarnos en No es un diván. Buenas noches, yo soy Catalina Ceballos.